Bienvenidos a Eco tu Voz. Estamos acá una vez más en un nuevo episodio, después de un tiempo en el cual no hemos tenido la posibilidad de poder grabar y nos había quedado pendiente una parte, sí, del episodio anterior. Nos había quedado pendiente la segunda parte y por ello, en este motivo, nos acercamos para poder justamente comenzar a definir y poder concluir, digamos, lo que habíamos comenzado a hablar en el episodio anterior. Básicamente, en el episodio anterior estábamos hablando acerca de la importancia de la oración. Leíamos en Lucas 5:16 que dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y veíamos justamente cómo Jesús, ¿sí? Muchas veces se retiraba a estos lugares con el propósito de poder este, encontrarse con el Padre, de poder comunicarse con Él, de poder alinearse con la voluntad justamente de Dios. Y es ahí donde podíamos ver que este, la importancia, de un lado, de comunicarse con el Padre, de buscarlo em, de todo corazón, ¿sí? Y poder perseverar en esa búsqueda a través de la oración. Ahora, la segunda parte tiene que ver con el poder justamente llevar a la acción, ¿sí? El poder manifestar, ¿sí? Lo que nosotros oramos, que lo podemos manifestar acá, en este mundo. Y podemos ver que Jesús hacía eso, porque como leímos antes, Jesús muchas veces se retiraba para orar en lugares solitarios, pero también si vamos a Mateo capítulo 9, el versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces podemos ver que Jesús por un lado hacía el 50% que era la parte de la oración, ¿sí? Pero, ¿sí? Faltaba el otro 50% que era la parte, que es la parte de la acción. Este, con el objetivo, ¿sí? De que nosotros podamos llevar a cabo el propósito que Dios nos dio, ¿sí? Lo mismo hacía Jesús. Si Jesús se quedaba orando y no accionaba, en ningún momento iba a poder llevar a cabo el propósito que Dios le había dado a él. Este, entonces, ya una vez nosotros, habiendo orado, sabiendo que Dios nos escuchó, confiando en que Él nos escuchó, sabiendo que Él ya tiene una respuesta para nuestras oraciones, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Y ahí vamos a Santiago 2, el versículo 14 al 17. El título dice en la NTV, la fe sin buenas acciones está muerta. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que van a un hermano, que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzcan buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, como veíamos, la fe sin obras es muerta. Justamente nosotros podemos tener toda la fe, ¿verdad? En que Dios responde nuestras acciones, en nuestras oraciones, en que Dios nos escucha. La cuestión está en que si nosotros estamos respaldando nuestras oraciones a través de las acciones. Muchas veces
nosotros podemos tener el anhelo justamente de poder predicar el Evangelio de Dios, pero si nosotros no leemos su palabra, no vamos a poder predicar, ¿sí? Este, Muchas veces nosotros queremos poder acompañar a nuevas personas en este transitar, en este camino, a eh, poder justamente enseñarles a conocer a Dios, pero si nosotros no nos hacemos el tiempo para poder acompañarlas, al fin y al cabo nunca vamos a poder hacerlo. Va a quedar solamente en esta intención, en este anhelo, en esta oración, pero al no dedicarle tiempo, no vamos a poder acompañar a estas personas, ¿sí? Capaz queremos también conocer, digamos, más a Dios, pero si nosotros no pasamos tiempo a solas con Dios, al fin y al cabo no vamos a poder conocerlo. Este, y la pregunta es, ¿qué es aquello que estamos pidiendo a Dios, pero aún no hay respuesta y ni siquiera vemos nada en el horizonte? ¿Qué estamos haciendo por ello para que podamos alcanzarlo? La oración es sumamente importante para que podamos estar conectados justamente con el Espíritu de Dios y para que así nosotros podamos caminar alineados a la voluntad. Pero si al tener que dar un paso de fe ante aquello que Dios nos pide, nos quedamos parados, entonces no estamos accionando y el mover de Dios no va a manifestarse. Es decir, no vamos a ver ningún cambio porque nosotros no estamos accionando para ver cambios. Y por el contrario, seguimos estancados en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas y rindiéndonos fácilmente ante cualquier obstáculo. Y una de las respuestas que también veíamos en el episodio anterior es acerca de perseverar. Perseverar justamente es una acción de fe ante aquello que Dios nos habló. Posiblemente vayan a surgir retrasos, sí, en este camino en el cual nosotros vamos transitando para alcanzar los objetivos, ¿sí? O alcanzar el propósito que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Seguramente va a haber aflicciones, incluso puede que nuestra fe decaiga un poco, pero perseverar y entender justamente de que estas cosas que nos van sucediendo en el medio de nuestras acciones para llevar a cabo el propósito, entender que es solamente un contratiempo o es algo que Dios permite para que nosotros, para que en nosotros pueda ser forjado el carácter antes de alcanzar aquello que Él ya tiene para nosotros, nos llevará justamente a seguir firmes y confiados, con los ojos en Cristo, sabiendo que aquello que nos fue prometido nos será dado en el momento justamente que Dios ya designó para entregarnos. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que somos confiables si ante la primera complicación que se nos presenta desistimos y no continuamos con lo que comenzamos? ¿Cómo pretendemos que un trabajo, un ministerio o aquello que tanto anhelamos nos sea dado si no fuimos capaces de permanecer en el camino para obtener lo que Dios nos prometió? Y justamente creo que este es el tiempo justamente en el que nosotros no debemos quedarnos simplemente en la oración. Es el tiempo en el que luego de haber orado, luego de haber alineado nuestra voluntad a la voluntad del Padre, es el momento en el que nosotros tenemos que comenzar a poder justamente ponernos en acción y caminar en la dirección que Dios nos dio, en la dirección y los propósitos que Dios ya depositó en nosotros, justamente con este objetivo de poder justamente
seguir extendiendo el reino de Dios acá, ¿sí? En este mundo. Y para que también nosotros seamos ese fiel reflejo de Jesús, ¿sí? Cuando Él estuvo acá en la tierra, en el cual Él se apartaba para orar, pero luego descendía a las aldeas, descendía a las ciudades y podía justamente manifestar y accionar aquello que Él había estado hablando con Dios en, en aquellos montes en los cuales subía a orar. Creo que este es el momento, ¿sí? Este es el llamado que hoy tenemos para no solamente quedarnos en la oración o en la comodidad, ¿sí? De aquel monte orando con Dios, sino que podamos justamente descender y caminar en los propósitos de Dios, que podamos caminar en la palabra y en la voluntad de Dios. Así que esto es lo que hoy tenía para compartirles en esta segunda parte, ¿sí? Del episodio que había comenzado anteriormente, y espero que pueda ser justamente de gran bendición para sus vidas y que puedan también compartirlos con aquellas personas que crean que pueda ser de bendición también para ellos.